Y ahora pasaremos a presentar rápidamente a nuestro excelentísimo jurista, internacionalista y vicepresidente de la Asociación Bicentenario 2021, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, abogado, internacionalista y jurista peruano, egresado con mención en felicitaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la tesis sobre el Derecho Internacional del Mar y una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con 3 hijas, es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Es profesor de Política Internacional y Relaciones Internacionales e Historia del Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, entre otros cargos importantes que ha asumido nuestro destacado ponente. Con ustedes dejo la palabra al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Napoleón. Mi saludo en esta importante ocasión a la Asociación Bicentenario y a su presidente, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Lo he dicho siempre en privado y en público, el mayor publicista de la patria. Escribe como nadie y cosas profundas, como la República Inconclusa, que todos deberíamos leer. Quiero agradecer el introito, que es una cátedra que acaba de dar el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, amigo mío, por supuesto, y por supuesto también al general Juan Urbano. Mi abrazo por los comentarios que van a hacer de mis reflexiones en torno de una temática, como bien se ha dicho, que marca el punto de quiebre de la sociedad internacional. El mundo tiene diversos puntos de quiebre. Ahora me voy a circunscribir a uno que determinó en el viejo mundo la naturaleza política de los actores visibles de la sociedad internacional, no solamente para Europa, es decir, Europa como punto de partida, sino para todo el sistema internacional, fundamentalmente para América. América, que era el espacio geopolítico hasta donde había llegado después del proceso de los viajes de circunnavegación España y Portugal. Entonces, como bien se ha dicho, el Congreso de Viena, al que voy a circunscribirme, y de allí tengo que retroceder para luego avanzar y cruzar los mares y llegar a América, para darle un orden lógico a lo que quiero transmitir en esta noche. En primer lugar, el Congreso de Viena en Austria, 1814-1815, fue el encuentro, la reunión de todos aquellos monarcas que habían sufrido el detrimento de 2 cosas. En primer lugar, de una revolución francesa del 14 de julio de 1789, que marcó el inicio de la era contemporánea porque dejó atrás el mundo de las monarquías absolutas pregonadas y amparadas en el denominado derecho divino e instauró una sociedad de sistema de derechos igualitarios. A eso se llamó jus naturalismo, derecho natural. Todo el mundo empezó a cuestionar a partir del siglo XVII, 100 años antes de la Revolución Francesa, que el rey no tenía por qué
tener disposición sobre los súbditos, que todos éramos iguales. Locke y Hobbes, los grandes teóricos que van a promover y generar esta conciencia diferenciadora, y que vendrían grandes pensadores como Montesquieu, como Rousseau, como Voltaire, como Diderot, D'Alembert, lo que se llamó el proceso de la configuración de la Ilustración. Ese pensamiento aterriza en un acto material que a los revolucionarios le dicen al rey Luis XVI que tienen que darle una constitución a Francia. Y entonces, claro, los nobles y los reyes, como el anterior Luis XIV, que decía que el Estado soy yo, veían caer de un momento a otro por un proceso evidentemente cultivado por el pensamiento liberal. ¿Por qué se llamó liberal? Porque buscaba justamente la apertura, el sostenimiento de que ya no era la monarquía la soberana, sino el pueblo. Miren la diferencia. El soberano monarca pasa al soberano pueblo. El concepto de la igualdad entre todos, justnaturalismo, la separación de los poderes, ya no hay la concentración en uno solo. Todo eso con la Revolución Francesa se trae abajo al antiguo régimen y denominado régimen despótico, que figuraba evidentemente en la cuota de las grandes casas reales europeas. Viene la Revolución Francesa, se levanta el gobierno del terror, Robespierre, etc. En esas entrañas de la revolución surge una figura extraordinaria para la ciencia militar y para el desarrollo de las relaciones internacionales, que fue Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, que nace en Córcega aquel 15 de agosto de 1769, y que con solo 41 años se convierte en emperador, luego de que el proceso revolucionario en ciernes no encajaba todavía un statu quo de normalidad para Francia. No era fácil que Francia, después de haber tenido una historia de reyes y de monarcas, tuviera un régimen republicano. No era fácil. Muchos morían en la guillotina, como también murió Robespierre y muchos otros. En ese proceso, Napoleón Bonaparte, en 1804, que es ungido como emperador, nada más y nada menos que en la famosa histórica Catedral de Notre Dame, ese Napoleón Bonaparte inicia todo un proceso para explayar por toda Europa el poder napoleónico. Y entonces invade, ¿qué invade? Los países europeos, invade Prusia, invade Austria, invade España en 1808, donde saca a Fernando VII y a su padre Carlos IV, y los obliga en Bayona a abdicar la corona. Fíjense ustedes, Napoleón Bonaparte, que sabiendo lo que significaba Inglaterra, le produce una suerte de bloqueo y de coalición internacional en los mares. Se va hasta Egipto, la guerra de las pirámides. Trata de convertirse en la hegemonía que consigue para el sistema internacional. Ese Napoleón Bonaparte, como todo acto episódico de los grandes epopeyos de la historia universal, que incluso cruza Europa y llega en 1812 a Rusia para lograr invadir y conquistarla, y terminó como Alejandro Magno y luego Adolfo Hitler, vencidos por el invierno. Pues ese Napoleón Bonaparte estaba en la mira de esos monarcas caídos que habían sentido que todo ese aparato funcional monárquico y absoluto lo habían perdido. Y por esa razón es que se constituyen, se reúnen a la caída de Napoleón. Napoleón Bonaparte, así como triunfa en Austerlitz, así como triunfa en grandes batallas en la Europa vieja, también pierde, y eso le pasó en Waterloo. 1814 es enviado
a las islas de Elba, retorna 100 días, 1815, acabado en Waterloo y finiquitado hasta la isla de Santa Elena, en pleno corazón de África, donde, como sabemos, murió el 5 de mayo de 1821. Acabado Napoleón Bonaparte, la idea de los monarcas era, primero, que no se vuelva a consumar la amenaza de un sistema liberal que les había arrancado sus monarquías. Entonces se vuelven todos juntos los monarcas del absolutismo restaurador. Por eso restauran. ¿Qué restauran? El mundo anterior a la Revolución Francesa. Fíjense ustedes. Y en segundo lugar, asegurar una dinámica de equilibrio. Napoleón había desequilibrado el sistema internacional. Se había convertido en hegemón, había aplastado Europa y al frente una Gran Bretaña, donde luego de la victoria de Horacio Nelson en 1805 en Trafalgar, surgiera la Armada Invencible de la era victoriana. Miraba con discreción a Napoleón, pues también cruza e ingresa en Europa para lo que se ha llamado la repartición geopolítica, porque la consecuencia de ese equilibrio era que ninguno podía tener más que otro. Tremenda mentira en la sociedad internacional de comienzo del siglo XIX, porque ya Inglaterra se convertía en un hegemón. Y entonces, pero aseguran para sí, casi como los mosqueteros que tenían que ayudarse mutuamente, y por eso crean este proceso político-militar de la Santa Alianza. Santa Alianza porque la iglesia estuvo, el alto clero, apoyando a los absolutistas como Miserino y Richelieu, los grandes pensadores de Luis XIII y Luis XIV, hay que decirlo. Esa misma iglesia que apoyó a Carlomagno en la Edad Media, esa misma iglesia que apoyaría otros procesos monárquicos, bueno, le correspondía según el statu quo que querían mantener. Y esa iglesia se pega y soporta todo un proceso para que vuelva la monarquía absoluta, que vuelve en Europa. Comprenderán que las ideas liberales de separación de poderes, de republicanismo, de igualdad entre todos, que había sido encendida por primero el 4 de julio de 1776 por la independencia de los Estados Unidos de América, y luego la Revolución Francesa y en 1804 incluso por la famosa revolución de los esclavos haitianos, los negros esclavos haitianos de 1804, era evidente que el proceso hacia adelante no lo iba a detener nadie, y entonces los monarcas inician un acto compacto de resistencia para justamente aplastar esos focos liberales de pensamiento que ya no tenía vuelta atrás. Lo mismo había pasado, y el ejemplo más gráfico que nos corresponde es el caso de España, porque en España, cuando ingresa Napoleón y coloca a su hermano, el rey Plazuelas, José Ninguno, Pepe Rey Pepino, o también Pepe Botella. Miren los sobrenombres que tenía José Bonaparte. Pues los españoles en Cádiz, 1812, se arman de valor y dan la famosa Constitución de Cádiz, la primera de la historia revolucionaria de una España que no estaba dispuesta a soportar la invasión napoleónica y que al mismo tiempo quería irrumpir con nuevos aires. Es verdad que querían que Fernando VII, que había abdicado sin pelea y por conservar su vida en la abdicación a Napoleón Bonaparte, buscábase en Cádiz que pudiera retornar al trono para buscar una mixtura. Pero el bien que Fernando VII, al final de Napoleón, se suma a ese afán por volver a tener esa monarquía absoluta. Eso inicia en España, por ejemplo,
las denominadas guerras carlistas, porque el hermano de Fernando VII a su muerte, Juan de María, Juan Carlos, se hace del poder que le pertenecía a la hija de quien en ese momento era Fernando VII. La madre regente tiene que iniciar todo un proceso de lides en España. España es fuego, es un calvario. Y esa situación en Europa, de los 4 países importantes, primero 3, Prusia, Rusia y Austria, que era la triple alianza, la alianza de del proceso de la Santa Alianza, luego 4 con Inglaterra, que ingresa a discreción, sin pedir territorios en Europa, como los pidió Rusia para conservar Polonia, como los pidió Noruega para conservar para sí toda la región de la Normandía, como lo pidió incluso la Confederación de los Estados Germánicos, que surgió como consecuencia de esa repartición europea. Y la idea de que no hubiera más liberalismo en Europa. Y esto originó incluso, para que vean ustedes lo que hizo el Congreso de Viena, el acuerdo de los triunfadores para evitar que Francia se vuelva otra vez explosiva. Y le pusieron los denominados estados tapones. Taponearon el norte con Bélgica y Holanda, juntándolos para los Países Bajos, y por la región del sur en Piamonte, para justamente evitar que Francia volviera a tener un nuevo Napoleón Bonaparte. Pero eso ya no daba para atrás, y las revoluciones se van a proseguir. 1820, las guerras carlistas, que acabarían, por supuesto, con la asunción al trono de quienes serían los verdaderos herederos de la corona española. 1830 y 1848. Tomen nota, 3 momentos de revolución que generó 2 cosas en Europa, 2 cosas. La primera de ellas, este pensamiento liberal, la afirmación del liberalismo. No hay marcha atrás. Se acabaron las monarquías. Y si son monarquías, entonces habrá que condensarlas en el equilibrio. Habían quienes sostenían que debería ser un liberalismo democrático, que eran los radicales, que eran los que no querían saber nada de la monarquía absoluta, que eran los que afirmaban un cambio cualitativo en el sistema internacional. Y de otro lado, los liberales conservadores, que decían que sea una monarquía, pero con un rey que reine, pero no gobierne. Y eso fue lo que pasó en muchas partes de Europa que vemos el día de hoy. Inglaterra tiene la reina Isabel II, España tiene a su rey, Felipe VI, que reina, pero no gobiernan. Y esa suerte de objeto central del liberalismo, que sería contagiado por los revolucionarios, fue de la mano con otro proceso. El número 2, el nacionalismo. Ese nacionalismo que fue un nacionalismo, de un lado, separatista, escindirse. ¿No ven ustedes que el Congreso de Viena había hecho una repartija de territorios? Pues cuando los revolucionarios van a acabar con el proceso de Viena, lo que buscan los estados, o no microestados, pero estados, es tener cada uno de ellos una ratio nacional separatista. Para algunos, uno de esos rezagos sería Cataluña. Yo no creo, porque Cataluña históricamente está inscrita en la sociedad española. Y de otro lado, ese proceso nacionalista de convergencia, de unidad, no de separación. Y allí están los 2 más grandes procesos del siglo XIX. La reunificación alemana con el Kaiser Guillermo II y el gran Otto von Bismarck, 1871, la consumación del éxtasis de la unidad alemana, de las 39 ratios confederadas, surge la nación alemana, se constituye por primera vez Alemania, Prusia,
deja de ser como tal y Austria también, y Austria se converge como un solo Estado. Estos pensamientos y estos procesos liberalizadores serían el punto de partida para una sociedad internacional que nos permite ahora entender a una Unión Europea con 29 países. ¿De dónde deviene todo esto? Pues del Congreso de Viena, de los monarcas que se reunieron para salvar su pellejo político, pero que los revolucionarios que no dieron marcha atrás cruzaron los mares, y entre ellos los que llevarían adelante el proceso independentista en América. El pensamiento era hacia adelante, y una España que venía en 1700, en el siglo, al comienzo del siglo XVIII, con un proceso económico del intervencionismo, del monopolismo y del mercantilismo español, tiene que empezar a ceder cuotas, porque había generado más bien contrabando. España tenía para sí la concentración de todos los bienes que sacaba y explotaba de América para Europa. Había contrabando. Ahí está, de una u otra manera, estas famosas películas que hemos visto sobre los piratas en el Caribe, porque fue el núcleo de los conflictos donde había justamente atropellos para capturar naves y quitarles el oro y la plata que llevaban para Europa. Este proceso, que incluso después de la Casa de Contratación de Sevilla, que era el centro europeo económico español, pasa a Cádiz. Económicamente, por eso Cádiz fue el centro jurídico de la resistencia contra Napoleón Bonaparte. No fue por gusto, y geopolíticamente ubicada entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo, era un punto estratégico. En América, ese pensamiento liberal llega, cunde, y ahí vamos a ver grandes procesos que se van a producir en América. América es impactada por el proceso liberal europeo, tenemos que decirlo. Más allá de que el 4 de noviembre de 1781, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, se levanta contra los abusos de un corregidor. Y más allá de los levantamientos de los hermanos Pallardelle en Tacna en 1813, o de los hermanos Angulo en 1814, incluso las gestas del propio Mariano Melgar, más allá de la excelsitud de sus yarabíes, y todo el proceso que llevaron adelante los que lideraron microrevoluciones en América, era evidente que el pensamiento liberal calaba, y allí está, en América, la Carta a los Españoles Americanos, que escribiría Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, considerado en el Tercer Congreso Americano de 1974 el primer mestizo que significó la ideología panamericana del Nuevo Mundo. Y claro, los americanos, que muchos de ellos en la porción de criollos, hijos de peninsulares, que empezaron a querer al lugar en que habían nacido, y los mestizos y las otras castas que se formaron durante el virreinato, evidentemente fueron poco a poco haciendo la base estamentaria para un proceso que fue de norte a sur y de sur a norte. Y esos procesos de liberación los vimos incluso como en 1810 en Argentina, en Buenos Aires, logran el primer paso para su proceso independentista, o el famoso Grito de Dolores con Morelos en México en 1810, y los procesos ulteriores inmediatos con un San Martín que venía de una Europa justamente impactada por el proceso revolucionario de los liberales, y que cruza los Andes, que pierden Cancha Rayada, pero que vencen Maipú Chacabuco, y que llega adelante la independencia
en 1818 de Chile, y por el norte ya habíamos visto a un Simón Bolívar que después de darla en la famosa e histórica proceso de Boyacá, la independencia de Venezuela, el gran proceso y la carta y el Congreso de Angostura del mismo año, de 1819, que producirá la independencia de la Gran Colombia, luego, como sabemos, disuelta en Venezuela, Colombia y Ecuador. Los procesos eran inexorables. Y en esta talla de cosas, en consecuencia, se fue alzando este volumen revolucionario. También lo pasó en Centroamérica, la formación de los Estados Federados de la República de Centroamérica, que habían sentido el eco del norte de lo que era la Nueva España. Y el último proceso, 1824, 6 de agosto, la famosa Batalla de Junín como preámbulo a la de Ayacucho del 9 de diciembre de ese año, que sellaría para siempre la libertad y la independencia de los pueblos de América, surgidos bajo los principios del lutis possidetis de jure, que eran los territorios que bien el virreinato los mantenían cuando soberanías novísimas, y la libre determinación de los pueblos. Y en 1825, solo un año después de que San José Andrés de Santa Cruz, a José Antonio de Sucre llevar adelante la independencia de Bolivia, aquel 5 de agosto de 1825. Todo este proceso explosivo de Europa, miren cómo impacta en América. Y en nuestro país, cuando San Martín da la independencia en 1821, pues el proceso era formar y tener a un monarca. El experimento de San Martín, un monarca, o sea, una suerte de liberalismo conservador introducido para evitar justamente un nacionalismo conservador, evitar justamente que haya un monarca absoluto. Pero otros como José Faustino Sánchez Carrión, como Paulo Vigil, como José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, que tenían un pensamiento evidentemente que iban acomodando las circunstancias, evidentemente llevó a que el Perú finalmente tuviéramos una sociedad republicana que instaló un régimen democrático, pero que nos costó desatar las cadenas que había dejado el virreinato, como por ejemplo que San Martín no dio la libertad a los negros que estaban en ese momento solamente porque había que mantener el statu quo económico, porque si los negros eran libertos, alcanzaban la libertad, la economía estaba amenazada. Tenemos que decirlo. Lo que dijo San Martín era que a partir de ese día los negros que nacían eran libres, que era distinto. Claro, en 1854, luego de la batalla de La Palma, en que Castilla saca del poder a José Rufino Echenique, el primer presidente de la bancarrota fiscal en el Perú, Castilla le daría ya la libertad a los pocos negros que habían en el Perú, que eran ancianos, tenemos que decir. Pero el siglo XIX se cultivó entonces con el triunfo del liberalismo. Y el liberalismo, como he referido, consagró la visión incluso económica de la economía de mercado. Eso que aprendieron de Adam Smith, que los fisiócratas concentraron en solamente la naturaleza. Ese liberalismo fue hacia adelante. Y claro, por ese mismo liberalismo, la revolución industrial, la segunda revolución industrial, porque la primera había sido la de los Tudor, la Isabel de Tudor, evidentemente llevó a la aparición de otros pensamientos, como por ejemplo el pensamiento marxista. Ahí está Carlos Marx y su mecenas, que fue Federico Engels, la aparición de los sistemas obreros, en fin, todo un proceso histórico
que llevaría a una sociedad internacional a cuestas a verificarse en un nuevo modus vivendi para la sociedad internacional. El Congreso de Viena, miren todo lo que hizo. Fue el primer gran momento para la diplomacia que no había antes. La diplomacia que existe y es milenaria no tenía conciencia de reunión cumbre. No había conciencia de reunión tripartita o cuatripartita o quíntuple. No, la cumbre que hoy día existen en el mundo entero, las cumbres, tienen su punto de partida en el Congreso de Viena, porque todos se reúnen justamente para configurar el nuevo sistema internacional. Y es una reunión eminentemente diplomática. ¿Y por qué diplomática? Porque lo que está en juego son las relaciones interestatales, asuntos de Estado. Es verdad que hubo mucho banquete, por eso que Beethoven tocó en una de las noches célebres del encuentro de las reuniones de Viena, como ha dicho José Luis Pérez Sánchez Cerro. Y es verdad también que ese proceso diplomático daría la pauta para crear una sociedad internacional europea distinta. Europa había sido la consecuencia en la Edad Media de un proceso bifurcador con el Imperio Carolingio, los marcados, los ducados, los condes, duques y marqueses que habían derivado justamente de este Imperio Carolingio de Carlomagno, hijo de Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel, y que evidentemente regaría por Europa una suerte de microestados, pero que no eran estados en el concepto de hoy como territorio, con elementos de territorio, con población y con gobierno. No lo eran así. Eran procesos de reinos que solamente por la paz de Westfalia de 1648 lograrían ellos converger en esa visión de lo que la ciencia política y las relaciones internacionales denomina Estado moderno, porque tiene territorio, porque tiene población y porque tiene gobierno, que es lo que hasta el día de hoy rige a la sociedad internacional. De manera que un siglo XIX, con un Congreso de Viena que le da liberalismo y nacionalismo a Europa, surgen estas visiones que luego son rescatadas cuando aparece después de la Segunda Guerra Mundial el concepto de Estado muy fuerte, ese nacionalismo europeo, y que al mismo tiempo le va a gestar toda la dinámica geopolítica al siglo XX. Un siglo XX que comienza con el final de la era victoriana en 1901, en que la reina Victoria fallece, y que da pie a un escenario internacional donde por el Congreso de Viena el espacio geopolítico dinámico de la Primera Guerra Mundial sería justamente Europa, y el espacio geopolítico de la Segunda Guerra Mundial también Europa, porque devinieron de la enorme connotación que tuvo el Congreso de Viena de 1815, un momento en que el Perú todavía era virreinato, no colonia, virreinato. Y digo no colonia porque no tuvimos un proceso como el que hizo Inglaterra con sus espacios conquistados, donde los utilizaba solamente para recrear la explotación de recursos naturales y devolverles manufactura, pero sin ingresar cultura. En cambio, España no solamente era manufactura, sino que decidió en América instalar cultura, sociedad, religión, modus vivendi. Fue virreinato. Esa fue la enorme diferencia que tenemos que tener muy presente en la sociedad internacional del proceso del siglo XIX, que alistó las bases de un siglo XX
donde la igualdad de derechos, los derechos humanos, se convirtieron para siempre en una de las majestades de la ciencia del derecho, porque empezaron a ver, para asegurar que ese liberalismo dijera que todos somos iguales, empezaron a producirse cartas, documentos, instrumentos jurídicos, lo que no había antes en la sociedad internacional, y hasta fueron codificados, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre Ciudadano de la Revolución Francesa, o los que emanaron luego de espacios importantes como la propia Organización de los Estados Americanos. Finalmente, decir que el Congreso de Viena, que fue un proceso por intentar restablecer el sistema internacional pasado, pretérito a la Revolución Francesa, es una muestra de que quienes tienen poder les cuesta dejarlo, de los que tienen el statu quo no quieran renunciar a ellos. Los estados democráticos siempre debemos entender que la distribución del poder es la única garantía de que exista una sociedad internacional de paz. Y ese proceso fue armado por los revolucionarios de la Revolución Francesa, por los revolucionarios de 1820, 1830 y 1848 en Europa, que siguieron produciendo procesos, es verdad, con varias revoluciones en el siglo XX, sobre los que no me voy a explayar ahora, pero que significaron para el mundo un statu quo de paz, una paz que solamente se lograría al final de la Segunda Guerra Mundial, porque la primera, con la experiencia de la Primera Guerra Mundial y la aparición de la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, por el famoso Tratado de Versalles que el presidente Wilson había constituido como prima fase, la idea de una sociedad internacional de paz fracasó, porque vino la Segunda Guerra Mundial, y solamente con la Carta de San Francisco, que significó el momentum de la sociedad internacional para la paz universal, de todos y cada uno de los actores visibles, hoy día ese concepto de la paz se volvió derecho, y por eso el día de hoy la paz es una obligación que deben mantener los estados. Es la misma paz que todos los absolutistas y los liberales, todos quieren finalmente, pero debe ser una paz que pase por la transversalidad de ser democrática, porque la paz de los que solamente tienen poder no sirve, no vale, porque no engendra igualdad. La paz de la igualdad es la paz del derecho, la paz de las constituciones como la de 1812, es la paz de los hombres pobres y los hombres ricos, que en una mistura saben recrear, saben asociar. Es la paz del sincretismo, es la paz de la asociación. Esa es la paz que nos deja como lección un sistema internacional que quiso acomodarse al comienzo del siglo XIX y que lo único que terminó haciendo fue afirmar y retroactivamente que el mundo tenía que ser el mundo de todos y cada uno de los hombres y mujeres que habitamos el planeta. A todos ustedes, a la asociación y al presidente y a los dignísimos amigos que me acompañan en esta ocasión, como el embajador Pérez Sánchez-Cerro, el general Juan Urbano y al doctor Napoleón, mis saludos y mi gratitud, y a todos los que han tenido la gentileza de acompañarme esta noche también. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar al chat, entre ellas del historiador chileno Santos, quien nos pregunta: ¿cuál fue el papel principal que jugó el ministro austriaco Clemens von Metternich en el Congreso de Viena? Muchas gracias. Mis saludos a los amigos de Chile. ¿Cómo no? Pues Metternich fue el Pelé del Congreso de Viena. Fue el verdadero constructor, el que más se movía en las reuniones, el gestor de la dinámica en la que debía decidirse cosas extraordinarias, como que no vuelva a producirse otra revolución francesa. Los reyes estaban
con el estrés sociopolítico de que era una amenaza. Sabían que eso podía desatarse. Y Metternich, evidentemente, puso las pautas para una adecuación clara de lo que debió significar hacia adelante. Pero como él era un estratega, así se mira siempre en el sistema internacional, aseguró para que luego se configurara la Santa Alianza. Ojo, Congreso de Viena, la reunión y la derivación del Congreso de Viena fue la Santa Alianza, es decir, el ejercicio militar pegado a la diplomacia, para que si se producía un levantamiento revolucionario en Europa, otra vez inmediatamente tenían que aplastarlo. Fíjense ustedes, a ese nivel habían llegado, pero yo creo que al final el Congreso de Viena lo que hizo fue excitar los procesos independentistas. Por eso San Martín, cuando estaba con las líderes de las guerras borbónicas, viene hasta América. Se produce la Revolución de Mayo, que él no estuvo antes, él llega después de la Revolución de Mayo e inicia ese proceso porque estaba advertido, había entendido que las revoluciones se alcanzan solamente si llegan hasta el final. Y por eso San Martín cruza los Andes y llega a Chile, Maipú, Chacabuco, y hace de ese gran hombre que fue Bernardo Higgins, considerado por el Perú hijo de la patria, porque vivió acá cuando Chile lo persiguió para acabarlo, ese directorio que él presidió y que terminó sus días en Chincha y que luego fue repatriado como corresponde, cuya casa está en el Jirón de la Unión, y que todos rendimos homenaje a esta enorme figura que acompañó a San Martín en todo el proceso independentista. Ese don José de San Martín que tengo que relevar por su inteligencia emocional para no pelear con Simón Bolívar luego de la entrevista de Guayaquil, y ser abierto para entender que si no se hubiera producido en él esa suerte de franciscana actitud política, porque la arremetida de Bolívar llegaba con todo cuando en 1824 llega como dictador al Perú. Entonces él entendió y partió en el Belgrano, como ustedes saben, terminando sus días en Europa, por un San Martín que sería el gestor de todo lo que llegaría ulteriormente al Perú. A diferencia, es muy importante porque los niños del colegio de mi hija que me están viendo con sus papás, que les pedí que estuvieran, ¿no? A diferencia de los procesos revolucionarios por las juntas de gobierno formadas imitando las juntas de las Cortes de Cádiz, las juntas generales de la Corte de Cádiz, que fueron fundamentalmente militarizadas por focos revolucionarios allí surgidos, en el Perú fue más bien un proceso que fue cercando espacios, porque Lima era el centro del poder político y militar. Por eso tuvo que haber grandes procesos como las conferencias de los procesos y levantamientos este acto que luego generó la independencia total de nuestro país. Recordar que estamos a poco tiempo de celebrar, ya que hablo de San Martín, que el 27 de noviembre de 1820 en Huaura se produjo el primer grito de independencia del Perú. Están en bicentenario en Huaura. Y cuando fueron los congresistas del Congreso anterior con quien habla para disertar, les dije que declararan a Huaura la capital emblemática y no lo hicieron. Les falta carácter, hay que tenerlo, porque Huaura se merece como la génesis de los gritos que se dieron de libertad en todo el Perú, desde que 1820 y 1821, luego 1824,
alcanzáramos la plenitud de nuestro proceso independentista. Muy bien por esa respuesta, estimado Miguel Ángel. De igual manera también tenemos desde Paraguay, el historiador Francisco Gunza nos pregunta, ¿la guerra de la Sexta Coalición realmente mantuvo el equilibrio de poder para que no cobre impulso las nuevas ideas de la Revolución Francesa? Sin duda alguna, porque el objeto de la Sexta Coalición era justamente poner el tapón a todo lo que se habría venido haciendo en todo el proceso europeo. Fíjense, qué buena pregunta, porque una de las cosas por la cual más se va a preocupar, yo decía al comienzo que la reunión del Congreso de Viena fue fundamentalmente diplomática, pero bien que tenían detrás a las armas. No querían otro Napoleón Bonaparte. A Napoleón era realmente una amenaza. Napoleón fue un genio, tanto que cuando él está en Santa Elena, sintió en carne propia, después de haber sido victoriado por el mundo entero, sintió lo que significaba el silencio y estar solo. Por eso él decía, la muerte es nada, pero vivir vencido y sin gloria es morir todos los días, decía Napoleón Bonaparte antes de morir. Fíjese usted. Y no querían los europeos eso. No querían que la amenaza napoleónica volviera, porque fue capaz de salir de la isla Elba y volver por 100 días y armar ejércitos. Pero felizmente aquella gesta de Waterloo, donde el pasto estaba muy seco y no llovió, sino hasta darle ese zarpazo a los franceses, produjo la derrota final de Napoleón Bonaparte. Tenemos una tercera pregunta también que nos hacen llegar desde Colombia. El historiador Sánchez nos señala la frase de muerto el rey, muerto la monarquía, significó un plan también de los liberales para desterrar todo tipo de idea monárquica en la Francia revolucionaria. Sin duda alguna, porque fíjese usted, qué buena pregunta, cuando Mirabeau le dice al centinela, vaya usted y dígale al rey, era Luis XVI, y dígale que no nos levantaremos de aquí. Estaban en el famoso salón del juego de la pelota de los Estados Generales, que venía del año 1220, casi 5 años después de la famosa constitución de la Carta Magna de 1215 de los anglosajones, y le dice, dígale al rey que no saldremos de aquí hasta no darle a Francia una constitución, y si nos quieren sacar, pues lo haremos, háganlo a punta de bayonetas. Fíjate tú, es decir, lo que estaba diciendo era que la revolución era hacia adelante, fue sangrienta. Por eso es que cuando en 1791, agosto, después del juicio que se le hace a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, son colgados, guillotinados, ese mismo proceso que inició a Robespierre le tocaría a Robespierre y a todos los que con él estuvieron en esa suerte de dejar malherida a una París que luego estaría regada por sangre, como la Revolución de Octubre, anterior a la Revolución Francesa. Fue difícil. Y Napoleón, que salía de Córcega, cruzó porque Córcega había sido comprada por los franceses un año antes a los italianos, incluso hasta a Napoleón lo ninguneaban por su acento italiano. Ese Napoleón creció con esos aires en el medio de una revolución y como fue un hombre habilísimo, inteligente y decidido, logró hacerse un espacio en un triunvirato donde luego dijeron que seamos un triunvirato donde cada uno gobierne, pero empecemos por el que haya nacido en el primer mes del año, y como Napoleón Bonaparte nació en agosto, el 15 de 1769, pues fue el primer triunviro y el único que tuvo Francia, la Francia revolucionaria. Entonces Napoleón fue extraordinario porque el pensamiento liberal lo trae a América y vino hasta el derecho, el código napoleónico,
con el que comenzamos a entender la naturaleza del derecho en el proceso del republicanismo del siglo XIX. Y allí tuvimos por esa misma razón a dos grandes espíritus en el siglo XIX, que fue Vicente Morales y Duárez, que muere un 2 de abril de 1812, a poquito nada más de ser presidente de la Corte. Por eso el Ilustre Colegio de Abogados de Lima tiene a su nombre como la máxima condecoración que otorga el colegio, y que me siento honrado de tenerla, pero está en la casa de mi madre porque se la di a ella el día que me la impusieron a mí, y que el 2 de abril de 1834 naciera Francisco García Calderón, el más grande tribuno del siglo XIX, que no cayó en la candidez ni en la actitud timorata de Chile y no firmó el Tratado de Ancón, y por ello fue enviado preso a Santiago de Chile, el presidente de la Junta de Notables de Lima en 1881. Fíjense, uno muere el 2 de abril y el otro nace el 2 de abril, los dos gigantes del siglo XIX para el derecho peruano. Una de las tantas preguntas que nos hacen, y para ir cerrando en esta cátedra del Bicentenario, el docente sanmarquino, el profesor Fernández, nos hace la siguiente pregunta. ¿El Congreso de Viena significó entonces una mesa de negociación para repartir Europa, como también sucedió con el Tratado de Versalles? Sin duda alguna. Lo que produjo el Congreso de Viena fue reestructurar los estados territoriales, los espacios territoriales que Napoleón los había alterado. Pero al hacerlo, comenzaron las anexiones. Rusia anexa toda Polonia, Varsovia. Noruega anexa toda la zona de Normandía, las zonas escandinava, quiero decir. Prusia, el Estado prusiano, la sociedad prusiana, recoge para sí con Austria, formando la Confederación Germánica de 39 estados, que no eran estados propiamente dichos, sino que lo logran luego que se produce la unificación alemana en 1871, cuando gobernaba el Perú todavía el presidente José Balta, que no había sido en ese momento, todavía no surgió el asesinato por los hermanos Gutiérrez. Y entonces, claro, Europa cambia estructuralmente. ¿Por qué? Porque estuvieron los que tenían poder. Y luego de la guerra de 1914 a 1919, están también los poderosos, pero no todos los poderosos. También hay reparticiones, porque todavía el proceso de descolonización era una resistencia. Y en esa resistencia, Inglaterra, que era a discreción, no quería repartición territorial durante el Congreso de Viena. A la justa se queda con la zona de Malta y en el Peloponeso con algunas islas griegas, no más, no interviene. Lo que quería era el poder de los mares, la era victoriana. Pero bien que después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, se constituye en el centro, que pudo haber sido un más hegemón, pero Estados Unidos ya había tenido un gran punto de partida, y por esa razón el mandato sobre el Medio Oriente fue mandato británico, no mandato estadounidense ni mandato francés, sino fue mandato británico. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no tan luego, sino al final, la conferencia de Yalta de febrero 12-13 de 1945, donde están Winston Churchill, donde está Stalin y donde está el presidente Roosevelt, que se reúnen justamente para crear la ONU, porque había fracasado la Liga de las Naciones. Entonces, una consecuencia de la buena pregunta es que siempre donde hay un proceso histórico estructural, los que tienen más poder se reparten el mundo, tenemos que decirlo. Muchas gracias por tu brillante ponencia y por las respuestas otorgadas
al jurista internacionalista, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, por su brillante disertación por los 205 años del histórico Congreso de Viena y el impacto político internacional en las Américas.